Nos vamos a centrar entonces ahora en la soldadura eléctrica por arco. La soldadura eléctrica por arco lo que hace es utilizar la energía eléctrica para producir el calor suficiente para llegar al punto de fusión en las partes a unir. Bueno, ese punto de fusión, que nosotros en el hierro lo tenemos en 2500 grados centígrados, con el arco eléctrico se han medido temperaturas de hasta 4000 grados. Estos 4000 grados se consiguen por medio del arco eléctrico, de la resistencia que ejerce, la separación que hay entre la parte a unir, la parte a soldar y la punta del electrodo. ¿Por qué se genera tanto calor ahí en la parte esa del arco eléctrico? Bueno, pues sabemos que la electricidad es un flujo de electrones por un circuito cerrado. Cuando ese circuito nosotros le ponemos una resistencia, como puede ser una estufa, en esa resistencia, el paso de la corriente a través de esa resistencia produce calor. También puede producir luz, como ocurre en las bombillas. Si ponemos una bombilla, nos produce luz y calor, porque la bombilla también se calienta. Esa resistencia, que puede ser artificial, puede ser un mecanismo, nosotros la podemos realizar aquí por medio de la separación. Esto es importante porque si nosotros nos entendemos ahora que la separación es la que ejerce la resistencia al paso de la corriente y que a mayor resistencia vamos a tener más cantidad de calor, mayor temperatura, y que nos va a ejercer mayor resistencia cuanto más separados estemos, pues luego cuando vayamos a soldar tendremos muy en cuenta que cuando yo separo el electrodo estoy poniendo mayor resistencia entre el electrodo y la pieza a soldar, por tanto estoy produciendo más temperatura. Esto nos va a venir muy bien cuando estemos soldando, tanto para soldar tubos o chapas que no lleguemos a perforarlos, y entonces lo que haremos es pegar mucho el electrodo, o porque necesitemos dar mucha temperatura, como es cuando empezamos a calentar y nos separamos un poco para empezar a calentar primero la pieza con una mayor resistencia, menos aporte, con un aporte mucho más disperso de material, pero sí estamos produciendo mucha más cantidad de calor. Bueno, este calor se produce porque el paso de la corriente, que es un flujo de electrones, cuando nosotros abrimos el circuito, saltan los electrones de un lado del circuito al otro. ¿Por qué es tan continua el salto de electrones ese cuando nosotros tenemos un electrodo? Y no lo es cuando se nos pega el electrodo, por ejemplo. Si a nosotros muchas veces que se nos pega el electrodo y empezamos a hacer así, clac, y se parte la cascarilla, os daréis cuenta que cuando vamos a soldar empiezas a raspar y ocurren dos cosas. Una, o se me vuelve a pegar o se corta la chispa y no hay manera de arrancar, y no hay manera, y se vuelve a pegar y se vuelve a cortar la chispa. ¿Por qué? Porque nosotros en el electrodo, que ya está más que estudiado, el recubrimiento del electrodo, entre otras, una de las particularidades que tiene es que al quemarse produce un gas, produce un humo y un gas que hace que se ionice más fácilmente el espacio de aire que queda entre el electrodo y la pieza a unir, y de esa manera el flujo de electrones, el salto que tienen que dar los electrones, sea continuo. Pero eso es debido solo y exclusivamente a la ionización que se realiza al ir quemándose la parte del electrodo. Por tanto, cuando tengamos un electrodo y se nos ha pelado un poco, más vale que o cortemos con los alicates o lo gastemos bien gastado raspando sin dejar que se pegue, porque no va a tender más que a pegarse y a
o a cortarse el paso de la corriente. No vamos a conseguir que se ionice ese trocito de espacio que hay entre el electrodo y la pieza soldada nunca. Bueno, eso es lo que ocurre cuando nosotros conseguimos que salte ese arco eléctrico. Ese arco eléctrico sabemos que va a ir pues entre unos 4 o 5 milímetros hasta el centímetro y medio, no más. Este arco eléctrico se consigue también porque la intensidad en las máquinas de soldar lo que hace es que nos aumentan mucho la intensidad, aunque nos bajan la tensión. No son peligrosas, no nos pueden dar un calambrazo, pues apenas funcionan a 60, 50, 60 voltios. Pero la intensidad es muy grande. Nosotros soldamos pues, con una intensidad, con un electrodo normal de 2,5 o de 3,25, podemos soldar a 80, a 90 amperios. Eso también hace que el arco eléctrico se pueda producir. Si no tuviéramos tanta intensidad, de hecho cuando bajamos la intensidad de la máquina, es mucho más difícil conseguir ese flujo de electrones continuo. Bueno, vamos a ver de qué están recubiertos los electrodos.